va a vallar la finca. Y están para aquí, va a echar las vacas para allá, luego vamos a sanear las cabras, que me toca a segunda hora. A segunda hora me toca. Están en Santibáñez saneando a otro chaval. Chacho, qué buen día hace hoy, un día de sol, de sol. Más bonita es la becerrina que nació. Tiene una ceja blanca, le llamo ceja blanca. Ay, Dios mío. Está aquí todo Pernales y toda la compañía. A formar la compañía. Vamos a echarlas para allá. Y nada. 550 euros me ha costado la grava y el cemento. Ya, ahora ya vallo la finca. Ya termino la finca ya de vallarla. Vamos a quitar el sonido este. Y vaya día más bueno el día. Ya va para allá abajo, no la becerra. Os le iba a enseñar, pero ya va para allí muy lejos. Más bonito. Ahora he hecho un vídeo, lo subí a la página ahora. A Facebook. ¿Sabéis qué pasa? Que en esto del mundo rural, la gente del mundo rural son más de Facebook, lo tengo dicho. En el Facebook tengo 669.000 en una página y en la otra casi 90.000. La gente de campo de YouTube no son. Hay algunos, pero muy pocos. La gente de campo son más de Facebook porque es más fácil. Por eso tienes más seguidores. Aquí nunca aspiras a mucho en este tipo de contenido de campo. Por eso cuando me roban los vídeos me da igual. Y ahora ahí va el jarramplín. Eso vamos a quedar de padre. Luego cuando sea grande los castros y veo qué tal. Pero de momento va a quedar ahí porque vamos a pensar y de todo. Vamos, que qué bonito. Va para allí la otra. Y nos vamos a ir a las cabras. Vamos, me ha llamado esta vez a las 9. Tiene que ir a Santibáñez a hacer 100 cabras allí. Así que hasta las 11 no me toca. Yo terminaré tarde. Y la grava está descargada. 555 Ray-Ban. Que es barato. Vamos, un palé de cemento también. 360 cemento. Creo que a 360. Se va a echar las vacas para allá porque... Oye, ya no se salen las vacas. Tengo que repasar para aquí por una alhambra que ha habido un zumba de la vida de fuera. Se ha puesto aquí a cortar los robles sin permiso, ha metido una máquina, ha cogido terreno público, se está robando terreno público, ha cortado las alambres, ha cogido una fuente que nace aquí y la ha metido para lo suyo. El otro día se me salen las vacas el día que estuve a piornar y el último diciendo que y encima no era el olivar ni el suyo, que era el del vecino suyo. Que luego me ha pedido perdón. Vamos, cortas las alambres, robas la fuente, cortas los robles sin permiso, metes una máquina, robas un terreno público de la de esa y encima vienes aquí a tocar. O sea, aquí os digo yo, aquí están viniendo todos los locos de por ahí, vienen aquí. Todos los locos. Pues luego me ha pedido perdón. Y encima decía el tío es que yo no quería pagar pactos de esta de esas. Pues si soy el primer único que tiene arriba, el único que ha pagado toda la vida por los pactos he sido yo, menos ahora que la han quitado para que la prima de la alcaldesa no pagara todo lo que debe 10 años de pacto. Que todavía se los pueden trincar al ayuntamiento, pasa como es prima de la secretaria, no se los quieren cobrar. Aquí el único... rendas que estoy haciendo. Buen día, la van a poner unas pocas. La primorosa, y están cubiertas todas están cubiertas. De hecho, me voy a meter este año en 70, 80 vacas aquí. Cago en 10. Tú crían como las ratas. Vamos, que ha cogido el tío que ha cortado la alambrada, que ha metido una máquina, nos ha roto toda la alambrada por ahí para adelante con una máquina. Pero y coge el tío mierda y dice que le van a entrar las vacas. Y no han entrado ni en lo suyo, que han entrado lo del vecino. Que el vecino es amigo mío, me dice el hombre, si no pasa nada, si la ha cortado este bobo las alambradas. Chacho, mirad, un jabalí. Mirad un jabalí allá abajo negro. Allí hay un jabalí y está mirándome el jabalí de frente para acá. No sé si lo podéis ver. Chacho, y negro grande que es. Tiro un rifle, es que no me gusta matar por matar. Chacho, fíjate, el jabalí, y no se mueve, está mirándome enfrente. El tío me está escuchando y dirá, ¿viene para acá o no viene para acá? Hijo de la chingada. Date cuenta, se quedan mirando, está quieto mirándome. Vamos, que está Leo, está allí enfrente. Yo tuviera un rifle te plantaba de costilla. Pero bueno, tienes derecho a vivir.
no tengo ganas de carne, no me gusta matar por matar. Bueno, hay personas de dos patas que había que desollarlos lentamente. Fíjate, está el bicho mirándome, está allí. Pero mirándome perfectamente, el tío allí jabalí mirando para acá, ahora se está moviendo. Hijo de la chingada. Afuera. Si te acercas para allá, sale a correr. Si no, están ahí, se sabe que voy a pasar por arriba, que va el camino por aquí. Ellos son muy listos. Aquí está el hijo del alegre Pern, el Jarrampla. Tengo que llamar a algunos pernales, me cago en 10. Y a otro lo voy a llamar alcaldesa. Cuando me para alguna mala perra mala, la voy a llamar alcaldesa. Digo, la señorita alcaldesa. Os voy a enseñar lo que me ha costado para que veáis que no miento, lo que cuesta todo, si es que vale todo dinero. Yo es que estoy haciendo la obra poco a poco, aquí tengo el ticket. Una cosa mía, lo voy haciendo cuando voy teniendo alguna perrina. Y al final, pues preparar el búnker. Pero poco a poco, ya llevo metido allí máquina. Parece que no una billeta. Así que... Mirad, 555 euros me ha costado la grava. Para vallar la finca. Ahora la malla, tengo que comprar la malla. Porque postes tengo, pero malla tengo que comprar. Malla, otro dineral. Ahora a saber cuándo comprar. Y esto lo voy comprando yo con mi dinero que me voy ahorrando para ir de andar penando con estos animales y no echarle de comer. Si es que tener hijos estudiando. ¿Sabéis cómo comen estas vacas los chaguaros? Como las cabras, mirad. Como las cabras se los comen. Estas vacas me van a hacer a mí rico al final. Esto me hacen rico las vacas. Mirad. Esto es chaguarzo y se lo comen a boca llena. Mirad qué bonito está aquí. Mirad qué bonito está el Jarrampla. Hoy en día es que te libraste de la castración por los seguidores, pero 88-20. Vamos a dejarlo que este se va a hacer un buen padre. Lo vamos a pensar bien después cuando sea grande. Y va a ser un berrendo que promete. ¡Afuera! Chacho, pero que todos los bobos de España se nos están viniendo para aquí a vivir, ¿eh? Cago en 10, macho. Mira que hay terreno en España para que se vayan para ahí. Vienen aquí todos los bobos de España. Vamos, que corta el tío las alambras para robar una fuente, corta ahí cortando robles sin permiso, mete una máquina, nos rompe toda la alambrada con una máquina, nos roba un montón de terreno público y encima dice que las vacas se habían bajado para allí. Y encima tocan las vacas. Así, espérate. Será para le mete una paliza de abajo. Luego dicen que amenazas a la gente. ¡Vamos, vacas para allí! Yo soy el rey de Extremadura. Vamos. Hazte cuenta, es un rollo de malla que he puesto y que las vacas ya no se salen. Yo soy el rey de Extremadura. Y las mujeres nos la ponen dura. Bueno, tonto no. Perdonad que me ha llamado un asesor mío y hemos estado hablando de negocio. Aquí nada más tenemos que negocio, pero sin dinero. Pero bueno. No, está hablando de un montón de rato de una historia. Vamos, novillo. Están allí 4 o 5 vacas, a ver si vienen para acá. Que me ha tirado hablando una hora con él y os desconectáis todo después, claro, cuando me pongo a hablar. Es que era una cosa importante. Lo llamé yo esta mañana. Es un asesor y estamos para este tema del ayuntamiento. Claro, que lo tengo ganado, pero claro, que dice, que lo tienes ganado, pero ahora hay que ir a juicio. Vamos que ir a juicio, que 2 años por lo menos esperando. Así que nada, os voy a llamar a Miriam para darle una buena noticia.
Bueno, pues dentro de lo malo, hemos empezado bien el día. Y ya está. Yo creo que se soluciona el tema. Vamos, se soluciona, que le vamos el plan B va funcionando bien. Ahora hasta que se prepare, la que le va a venir encima. Que está, si no tiene dinero, que lo pida un préstamo para pagarme daños y perjuicios. Bueno, no le van a dar ni préstamo, me le van a dar. Así que nada. Voy para allá que llevo en el burro, tengo atado el burro ahora. Y que pronto vendrá el veterinario, me dirá la segunda hora, que son 100 cabras y está enfrente. Nos vemos.